siguiendo con la filmina anterior, el Congreso Pedagógico se realizó entre 1984 y se clausuró en 1986 con la participación de distintos sectores de la sociedad. Otro hecho importante también de marcar tiene que ver con, a partir de 1985, el inicio de una cantidad de paros, ¿no?, que hace el sindicato de CETERA en búsqueda de unificar las condiciones laborales de los docentes a nivel nacional, pero también con la idea de convocar paritarias y con el pedido de nuevas partidas presupuestarias para ayudar a las diferentes provincias a financiar el aumento salarial. Es decir, estos paros, esta lucha, podemos decir, del gremio docente va a culminar en el año 88 con 43 días de paro en la famosa Marcha Blanca. Bien, llegando a 1989, las condiciones de hiperinflación, el adelanto del traspaso de gobierno de Raúl Alfonsín a Carlos Menem, por distintas cuestiones que, no es dable de analizar aquí, pero que tienen que ver con, una nueva mirada, ¿no? Una nueva, podríamos decir, la desorganización, dicen algunos autores, del mundo social y la llegada de la democracia del mercado. Aparece entonces, junto con el gobierno de Menem, podríamos decir una profundización, ¿no?, del discurso neoliberal, una nueva hegemonía cultural que va a someter a la política en pos de la economía, un tiempo en donde el mercado va a desplazar al Estado, ¿no? Ahí aparece el concepto de Tiramonti, el Estado céntrico deja su paso entonces al mercado, ¿no?, como centro y como articulador de las demandas sociales. El derrumbe a partir de estos hechos de la sociedad salarial, la desintegración del entramado social y, la plena vigencia entonces de los circuitos precarizados de trabajo. El rol del Estado, que pasa a ser de ese rol estadocéntrico, ¿no?, del cual habla Marcelo Cavarossi, pasa a ser un Estado que garantiza de alguna manera las condiciones de posibilidad para el libre intercambio, interviene solo en casos de conflicto social a través de leyes, ¿no?, y a partir de la administración de la justicia, y que básicamente niega el conflicto como elemento constitutivo de lo social. En ese marco, en la década del 90, se va a producir, como decíamos, una nueva hegemonía cultural. Desde el punto de vista social, se produce todo un proceso de empobrecimiento general, aparecen nuevos grupos sociales que hasta ese momento se desconocían, con denominaciones como desafiliados, excluidos, ¿no?, marginados. Se implementa con este gobierno neoliberal toda una política de flexibilización laboral y podríamos decir que se produce una gran fragmentación social, del tejido social, que se va a evidenciar, entre otras cosas, en los procesos de fragmentación urbana, a partir de los nuevos hábitats, para decirlo de alguna manera, que aparecen como espacios socialmente homogéneos, ¿no? Estamos hablando de los country, ¿no?, en donde los sectores altos de la población se ven, se descubren a sí mismos como espacios homogéneos, como los nuevos guetos, ¿no? Espacios que tienen como un mini clima, un mundo particular, separado, podríamos decir, del mundo real y de las demás clases sociales o demás grupos sociales. Es el tiempo de
de la individualidad sobre lo colectivo, es el momento de las privatizaciones de los servicios públicos, donde el concepto de ciudadano es desplazado por el concepto de consumidor, a tal punto que es esta idea del consumidor, este sujeto consumidor, se les da entidad constitucional, ¿no? En la Constitución de 1994. Podríamos decir que la sociedad disciplinaria es entonces reemplazada por la sociedad de control, ¿no? Control que se realiza mediante los medios de comunicación, las redes sociales y por encima y más allá de los espacios institucionales que se encuentran en una crisis, ¿no? La política educativa entonces en este contexto neoliberal, se va a ver afectada, ¿no? En principio, por ejemplo, se reemplaza la educación común basada en la obligatoriedad, la laicidad y la gradualidad, elementos de orgullo, ¿no? Desde finales del siglo XIX y que contribuyeron a construir la sociedad argentina, ¿no? Una sociedad de posibilidades de ascenso social por una educación de calidad, de eficacia y equitativa. Estos términos, ¿no? Junto con los términos de competencia, calidad, eficacia, eficiencia, autonomía, que son conceptos o términos de lenguaje organizacional, comienzan a ser de uso frecuente en las políticas, digamos, en las políticas educativas y en las reformas que o en los programas de reforma que comienzan a pensarse. El criterio de igualdad, por ejemplo, es reemplazado por el concepto de equidad. Aquí brevemente yo en la Filmina destaqué, ¿no? Las diferencias. Por ejemplo, la igualdad tiene que ver con el alcance universal que garantiza un piso común de derechos. En tanto, la equidad pondera estrategias a través de las cuales se distribuyen los recursos, ¿no? Es una estrategia compensatoria y no un instrumento de justicia social. La equidad, en realidad, combina criterios de eficacia, es decir, lograr el efecto que se desea, y la eficiencia, es decir, el modo de hacerlo al menor costo posible. Estos conceptos que pasan a ser partes del vocabulario de la educación y de, podríamos decir, de gran parte del vocabulario utilizado por la sociedad en la década del 90, se ve también acompañado y complementado por un concepto que es el concepto de descentralización, ¿no? Ese concepto de descentralización pretendía, ¿no es cierto?, delegar en las instituciones educativas un conjunto de responsabilidades que históricamente estaban ligadas a otra instancia del sistema. De esta manera se promueve como autogobierno de las instituciones, ¿no es cierto?, y se promueve como eso, como autogobierno de las instituciones. En ese marco, nosotros vamos a poder ver cómo durante las décadas del 90 se va a producir, ¿no?, un gran, podríamos decir, ciclo de reformas. Estas reformas se efectuaron ajustándose básicamente a plazos técnicos y políticos, sin considerar los tiempos pedagógicos y, por supuesto, de espaldas a sindicatos, comunidad educativa, que obviamente no fueron convocados al debate. La ley federal, podríamos decir que en buena medida, fue el resultado, ¿no?, de acuerdos que se hicieron en general en relación a las cúpulas de los distintos partidos políticos, de acuerdo a lo que dicen algunos autores. Se trató en realidad de la primera ley orgánica de educación de la Argentina, porque reguló la estructura académica del sistema educativo desde el nivel inicial hasta el nivel universitario, extendiendo, entre otras cosas, la obligatoriedad escolar a 10 años, lo que se llamó la EGB, e introdujo una nueva estructura académica. Instituyó el nivel inicial de un modo similar al básico, pero haciendo obligatoria la sala de 5 años.
y transformó lo que era el nivel primario en lo que se llamó educación general básica de 9 años obligatorios. Reemplazó la escuela media por la polimodal de 3 años, no obligatorios y con diferentes modalidades. Bueno, por supuesto, su implementación fue bastante conflictiva. Cada provincia pudo implementarlo de la manera que le pareció, por ejemplo, mejor o que decidió en función de su autonomía, y otros ámbitos o jurisdicciones como la ciudad de Buenos Aires nunca lo hizo, ¿no? Bueno, algunas de las reformas de los 90, la transferencia de los servicios educativos de la nación a las provincias, ¿no es cierto?, en 1992, que completó lo iniciado por las dictaduras en el 78, lo que hizo que la nación tuviese ministerio pero no tuviera escuelas. La Ley Federal de Educación, ¿no es cierto?, en el 93, que modificó todo el sistema. La Ley de Educación Superior, que reorganizó el nivel terciario y universitario. Y básicamente la ley favoreció al sector privado. Por un lado estableció el carácter público de la educación, pero también por otro reconoció a la Iglesia como agente natural. Y también organizó de modo explícito, garantizó de modo explícito la gratuidad de la educación primaria y secundaria, pero excluyó siempre la universitaria. Bueno, los distintos programas que se llevaron adelante, ¿no?, en este proceso de reforma tuvieron que ver con mecanismos de evaluación y de rendimiento, ¿no?, a través de los programas de evaluación educativa, el desarrollo de estrategias focalizadas, ¿no es cierto?, de apoyo educativo, como el Plan Social Educativo, los programas de becas estudiantiles y los programas y circuitos de capacitación y actualización, enfatizando de esta manera el carácter técnico, ¿no?, del ministerio, y la nueva propuesta curricular, los llamados CBC, los lineamientos nacionales, y la elaboración de los contenidos de las distintas, por las distintas provincias. Bueno, podríamos decir entonces que, llegado el año 2000, ¿no?, llegado 1999, podríamos decir que a partir de lo que se llamó la crisis del 2001, por la cual nuestro país atravesó, y que tuvo efectos, podríamos decir, drásticos y profundos en nuestra sociedad. Bueno, podríamos decir que las medidas que se adoptaron a partir del 2003 procuraron de alguna manera recomponer la capacidad de gestión política del Estado frente a un escenario de enormes necesidades sociales. Podríamos decir que en el caso de la educación, de la nueva Ley de Educación Nacional, se inscribió, ¿no?, en un nuevo, podríamos decir, ciclo histórico, al menos en términos de sus enunciados, ¿no?, que buscó imprimir a la educación nuevamente como una demanda, un derecho social, a diferencia de lo que había sido la Ley Federal de Educación, ¿no? Y de esta manera se despejó toda posibilidad de interpretar a la educación como una mercancía